muy distinto. La Secretaría de Estado norteamericana había hecho planes para la reconstrucción del Irak de la posguerra, pero la administración de Bush tiró esos planes por la borda. En su lugar, el poder recayó en manos de personal de este edificio: el Pentágono. El ejército, los militares, cuya tarea es dirigir guerras, no naciones, iban a estar a cargo de la reconstrucción de Irak. El embajador norteamericano L. Paul Bremer III era el representante del Pentágono en Irak. No tardaría en colocar su propio sello sobre el nuevo régimen. Dijo que los contratistas norteamericanos no tenían por qué obedecer la legislación iraquí. Les concedió inmunidad, incluso quedaron libres de pagar los impuestos que fijaba la legislación iraquí. Así que las leyes norteamericanas no se aplicaban y las iraquíes tampoco. Irak se convirtió en una zona de libre fraude. Y en una zona de libre fraude cualquiera puede robar lo que quiera. Y eso es precisamente lo que hicieron. Frank Willis fue uno de los hombres más cercanos a Bremer. Fue uno de los altos cargos de la Autoridad Provisional de la Coalición y era el máximo responsable de la aviación civil en el Irak ocupado. Ha aceptado hablar con nosotros sobre el pozo sin fondo, que es hoy la Compañía de Irak, y sobre cómo se ha llegado a esta situación. Los contratos se negociaron a toda prisa, de una manera un tanto febril. Se pagaba el dinero y los contratistas se ponían inmediatamente a trabajar, pero hubo una mala supervisión del cumplimiento de esos contratos. Nosotros carecíamos de personal verdaderamente cualificado, que fuera capaz de supervisar las obras con efectividad. En un entorno de caos absoluto, enormes sumas de dinero fueron almacenadas por los norteamericanos en el palacio confiscado a Saddam Hussein. Allí se repartían sacos llenos de billetes a diario. Supimos que se llegó a jugar al fútbol con algunos de los fajos de billetes de $100 antes de entregarlos. Había un ambiente de locura colectiva, como si aquello fuera el salvaje oeste, algo que ninguno de nosotros había vivido antes. La seguridad era increíblemente laxa. Fueron robados de una cámara acorazada. Otra caja fuerte fue abierta y abandonada. En una ocasión, 2 agentes norteamericanos abandonaron Irak sin rendir cuentas de lo que habían hecho con casi $1,5 millones. Cuando el dinero que uno maneja es dinero en efectivo, está claro que el rastro va a ser mucho más difícil de seguir, y por eso muchos negocios sucios se hacen con dinero en efectivo. Al correrse la voz de que en Irak se podían hacer grandes negocios, empezaron a llegar allí contratistas de todas las partes del mundo. Algunos eran honrados, otros no tanto. Aquello atrajo a muchos mercenarios y a mucha otra gente que solo quería enriquecerse rápidamente. Estos tipos no tenían interés alguno en fomentar la democracia en Irak. Ni siquiera tenían interés en cumplir las órdenes recibidas del ejército norteamericano. Lo que les interesaba era sencillamente conseguir beneficios económicos. Vieron la ocasión de conseguirlo y no lo dudaron. A estos individuos nosotros los llamamos especuladores de guerra. Los especuladores estaban ya en camino y los iraquíes estaban a punto de pagar el precio. Al comienzo de la ocupación de Irak, el año 2003, el país estaba inundado de dólares y de promesas de un futuro nuevo. 18.400 millones de dólares para que Irak pueda hacer frente a su reconstrucción. Que nos permitirán empezar a invertir dinero en servicios como la sanidad. El presupuesto para el 2003 estará entre los 600 y 800 millones de dólares. Estamos invirtiendo grandes sumas de dinero en el sistema sanitario. ¿Y qué ha pasado con todas esas promesas? Para intentar encontrar una respuesta, el doctor Ali Fadil visita el Hospital Maternal y Pediátrico de la ciudad de Diwaniyah. Acaba de haber una inversión de $4 millones para la renovación de este hospital. ¿Pero en qué se ha invertido todo ese dinero? Desde luego no en instrumental sanitario esencial. No crea que es por mi culpa, doctor Ali. Tengo mucha práctica en poner vías, pero esta es demasiado gruesa. Tenemos este problema desde hace mucho tiempo. No dejan de llegar niños de Diwaniyah quejados de diarreas graves y deshidratación. Para que estos niños vuelvan a estar hidratados, es preciso utilizar cánulas vía muy finas. Es un instrumental básico y bastante barato. Pero una niña pequeña como esta precisa una cánula muy fina, y el hospital no dispone de ninguna. La madre de la niña la ha traído hasta aquí desesperada después de que los médicos en otro hospital intentaran durante 3 días y sin éxito insertarle una vía demasiado gruesa. Esto es un problema tanto para la niña como para mí. No depende de la experiencia que yo tenga.
Una situación insoportable para una madre que está viendo desde hace tiempo sufrir a su hija sin necesidad. Pero ¿cómo es posible que después de 3 años de ocupación y de miles de millones de dólares de inversión, los hospitales sigan sin tener el instrumental clínico más esencial? Los expertos en sanidad que estaban en Irak durante las primeras semanas de la ocupación dicen que desde un principio se cometieron errores y que en ellos está el origen de los problemas que actualmente padece Diwaniyah. Lo que teníamos que haber hecho era inundar el país de equipamientos básicos, los más elementales y necesarios, además de los sistemas de gestión que se requieren para decidir qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Y no lo hicimos. Nos dedicamos más a las cosas que tienen una gran repercusión en el exterior por su valor simbólico que a las menos atractivas pero quizá más importantes. Cosas que en una sala de urgencias marcan la diferencia entre que una persona viva o muera. Los primeros profesionales internacionales de la salud que acudieron a Irak para colaborar en la reconstrucción del sistema sanitario consideraron que los cimientos estaban en buenas condiciones. La atención primaria del sistema sanitario iraquí era bastante buena. Tenían profesionales cualificados con los que en alguna ocasión he trabajado. Ellos sabían lo que había que hacer. Si nos hubiéramos apoyado en ellos, si hubiéramos trabajado con ellos, creo que hubiéramos llegado mucho más lejos, porque ellos conocían mucho mejor que nosotros su sistema sanitario y por lo tanto sabían dónde estaban las necesidades. Pero Paul Bremer, el responsable máximo de la autoridad provisional de la coalición, tenía planes muy diferentes para el nuevo Irak del Pentágono. Todos los funcionarios que tuvieran alguna vinculación con el antiguo régimen tenían que ser despedidos. Así que Bremer se deshizo de muchas personas que hubiesen sido necesarias para el buen funcionamiento del sistema sanitario. No teníamos máquinas de escribir ni escritorios, nada de nada, pero sí disponíamos de algo fundamental, los recursos humanos necesarios para que el sistema sanitario funcionara. Esas personas aún seguían allí. Así que el despedir a tanta gente tan útil, fue una locura, un sinsentido. Porque para reemplazarles había que perder un tiempo muy valioso en entrevistar a un montón de personas y luego formarlas. El doctor Ali Fadil en aquella época trabajaba en la ciudad sanitaria de Bagdad. Fue testigo presencial de los efectos del proceso de desguace de la administración del partido Ba'ath. Perdimos a un médico muy profesional y sumamente inteligente por culpa de esa política absurda de expulsar a todos los que pertenecieran a la administración del partido Ba'ath, que se utilizó al principio y que fue una decisión equivocada. Ese hombre es un gran médico y si no le hubieran echado, hubiese podido salvar la vida a muchas personas. Para